Me llamo María de Guadalupe Rodrigo. Soy argentina. Y traer este testimonio que es en realidad no un testimonio personal, sino el testimonio de los cristianos perseguidos. Lo que están viviendo nuestros hermanos, sobre todo en Siria, ¿no? Siria e Irak, pero sobre todo me voy a referir a Siria. Yo ingresé a la familia religiosa del Verbo Encarnado cuando tenía 18 años en Argentina. Y después de los años de preparación, de formación, mis superiores me ofrecen, me proponen como primer destino el Medio Oriente. Años hermosos en Tierra Santa y en los que nos dedicamos a estudiar la lengua árabe. Después pasé a Egipto, estuve 12 años en Egipto. Finalizados estos 12 años en Egipto, realmente mi salud se había resentido bastante. Estaba cansada. Entonces es cuando mis superiores me ofrecen que yo proponga un lugar tranquilo donde ir a descansar y a reponerme por un par de años. Y entonces es ahí cuando yo elijo y pido ir a Siria. Enero del 2011. Muy mala para elegir lugar de descanso. Pero bueno, lo cuento, siempre lo cuento esto. Y lo cuento a propósito, para que se entienda lo que era Siria antes de esta guerra. Como para elegirla como un lugar de descanso. En Siria se daba eso tan raro que yo no había visto en otros lugares de Medio Oriente, y era la buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Los cristianos somos minoría en Medio Oriente, aún siendo nuestra tierra, y en general una minoría perseguida y discriminada, más o menos, dependiendo de las circunstancias de cada lugar. Pero en Siria se daba esto de que en un grupo de amigos 2 eran cristianos y 2 musulmanes. Rarísimo. Quizá favorecido por el gobierno laico de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad sucede a su padre, Hafez al-Assad, y pertenecen a una dinastía, a una tribu en el Islam, que es una de las más moderadas entre las facciones del Islam, que se llaman los alawitas. Y por eso no impusieron la ley islámica como ley civil. Por eso gobierno laico y cierta libertad religiosa, ciertos derechos para las minorías. Esto daba, por lo tanto, mucha calma social. Además, esto se sumaba a la prosperidad, el bienestar económico de este país. Fíjense la ubicación que tiene Siria en el Medio Oriente, ubicación privilegiada, limitada por Turquía, Irak, Jordania, Israel, Líbano y el mar Mediterráneo. Hasta que se construyó el canal de Suez, era el paso único y obligado para el comercio entre lo que es África, de este lado de Europa y Asia. Un país muy rico en recursos naturales, mucho petróleo. Un país que no sufría de deuda externa, se autoabastecía, no sufría de desocupación ni de inseguridad. Es decir, una sociedad realmente muy calma. Una sociedad en la que uno no podía decir, esto no da para más, ¿no? Uno viviendo allí podría decir, bueno, no, esta gente no puede más, esto va a terminar en una revolución, va a terminar en una guerra civil, por la miseria, por el hambre, por la injusticia. No, era gente que realmente estaba muy bien. Y eso también explica que en realidad esta guerra, ¿no?, que nos ocupa en estos años en Siria, no fue una guerra comenzada en la calle propiamente, en medio del pueblo, sino una guerra programada afuera, sobre un escritorio, planeada con todos los detalles. Comienza la mal llamada primavera árabe, que no tiene nada de primaveral para los árabes. Se empiezan a dar los disturbios, ¿no?, en estos países, en Túnez, en Libia, en Egipto. En Siria la gente decía, aquí esto no puede ocurrir, imposible. Pero sin embargo comenzaron los disturbios al sur del país, en un pequeño pueblo que se llama Deraa. Fue el primer lugar donde se provocaron estos disturbios. Cuando comienzan estas manifestaciones, la prensa internacional, los medios, lo presentan como que finalmente el pueblo sirio también adhiere a la primavera árabe y sale pacíficamente a las calles para pedir democracia. Pero en realidad las noticias que nos llegaban, ¿no?, de nuestros vecinos, ¿no?, de estos pueblos, no concordaban con lo que veíamos por televisión. La gente decía en estos pueblos que habían ingresado grupos armados de fuera de Siria. Hablan otros dialectos, decían. No son sirios, están provocando disturbios en el pueblo. Ya han descuartizado varios cristianos
cristianos descuartizados en bolsas de basura, en el contenedor con un cartel, no tocar, es cristiano. Esas eran las manifestaciones pacíficas según la prensa. Cuando esto comienza a suceder y a multiplicarse en el país y muy rápidamente con estos grupos armados que entran de fuera, la gente sale a la calle. Ahí sí sale a la calle. En Damasco, en la capital, y en Alepo, la segunda ciudad del país. La gente salió a la calle, miles de personas con pancartas, con carteles, banderas, para apoyar a su presidente, para expresar y manifestar su opinión respecto al gobierno que tienen. Y no porque Bashar al-Assad sea la mejor forma de gobierno, un santo varón, probablemente no lo sea. Lo que pasa es que ellos preferían seguir como estaban a caer en manos del fundamentalismo islámico, porque el resultado de esta guerra no iba a ser la democracia. Ellos ya lo veían. Esas mismas imágenes que nosotros veíamos, la escena que veíamos por la ventana, veíamos pasar esta gente por la ventana cantando, esas mismas imágenes eran tomadas por cadenas internacionales muy importantes de información y comentadas de esta manera. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle para pedirle a su presidente que se vaya. Era ridículo. Claro, ¿quién entiende árabe para saber que estaban apoyando en realidad a su presidente? Y por eso uno de los grandes dolores de este pueblo es esta gran mentira que se montó alrededor de esta historia, ¿no? Es el abandono de Occidente. El Papa lo llama el silencio cómplice de Occidente. Las veces que intentaron manifestarse y expresar realmente su opinión, su voz fue totalmente tergiversada. Todo esto que se armó en torno a esta guerra, ¿no? Obviamente es una operación muy grande, que requiere, por así decir, la opinión, el apoyo de la opinión pública, la aprobación de la opinión pública. Es decir, que Occidente apruebe, ¿no?, que estos rebeldes, ¿no?, moderados, ¿no?, se levanten contra el dictador. Pero fíjense que es un error de Occidente, que nosotros cometemos como occidentales, de juzgar a los árabes con nuestros criterios occidentales. Y entonces vivimos nuestras democracias y pretendemos imponerlas a los demás, exportar nuestras democracias a estos pueblos, cuando en realidad ellos llevan decenas de años viviendo de esta manera, han vivido bien y se los aseguro, en Alepo, el nivel de vida que había, la gente no era que estaba envidiando las democracias o pseudodemocracias occidentales. Para nada. ¿Qué derecho tenemos a atropellar su soberanía? Alepo, aun cuando es la segunda ciudad del país, es prácticamente la más importante. Ahí es el corazón financiero del país. De hecho, Alepo todavía no ha sido tomada, ¿no?, por los grupos fundamentalistas. El día que sea tomada, Dios no lo permita, pero el día que sea tomada, definitivamente cae el gobierno y desaparece la presencia cristiana del país porque se impone la ley islámica. Alepo, una ciudad de 5 millones de habitantes, una ciudad muy próspera, de clase empresarial, gente de clase media, alta. Una ciudad que además era famosa en el Medio Oriente por ser una ciudad tan occidentalizada, tan próspera, tan pintoresca, una ciudad milenaria. Además famosa por sus grandes fiestas, sus eventos sociales, incluso sus excesos en la vida social. Gente que lo último que se esperaba era encontrar sus barrios, ¿no?, la hermosa ciudad de Alepo, convertida en una pila de escombros. Porque con la llegada de los terroristas de estos grupos, que fue de un día para el otro, varios barrios, sobre todo de la periferia, quedaron en este estado. Lo que hicieron estos grupos armados fue rodear la ciudad. Rodearon la ciudad y la sitiaron. Es decir, bloquearon completamente una ciudad de 5 millones de habitantes. Aun cuando el Ejército Nacional intentó retomar el control de las rutas de acceso, no lo logró hasta pasado un año. De manera que, con rutas cerradas, bloqueo absoluto, nadie entraba y nadie salía de la ciudad, y nada entraba y nada salía. Se acabó el combustible muy rápidamente y ya no veíamos vehículos por la calle. Se acabó el gas. Ahora, actualmente, la ciudad de Alepo lleva 50 días sin electricidad. El agua llega una vez por semana o cada 10 días, llega por unas horas.
Pero en ese tiempo del bloqueo, ese año, fue terrible por el tema de los alimentos. Todo lo que es alimentos perecederos, fruta, verdura, carne, todo eso entra del campo. Se acabó rápidamente. Y estuvimos sobreviviendo como pudimos. 5 millones de personas. La gente decía, nos están dejando morir de hambre y de sed, mientras el mundo no lo sabe. Porque Alepo nunca fue noticia en ese año y medio. Y estamos en la era de las comunicaciones, ¿eh? Todo se sabe. WhatsApp acá y llega a la China en 2 segundos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para mantener en secreto a todo el resto del mundo de que una ciudad como Alepo, de 5 millones de habitantes, está bloqueada sin insumos durante más de un año? No son cosas casuales, son cosas que se planean. El asedio y el sitio a la ciudad de Alepo, que provocó toda esta carestía, se sumaba al ataque permanente, porque es terrorismo, es guerra sucia. No, esto es guerra en plena ciudad. Disparan permanentemente contra los civiles. No hay un barrio de la ciudad de Alepo que esté libre de esto, que sea seguro, que uno diga, no, aquí no van a disparar, no van a atacar, es imposible que ataquen aquí. Hay un hospital, hay un colegio, hay niños. No, también atacan hospitales. Siria tiene unos 21 millones de habitantes, ¿no? Más o menos. Y se calculan unos 12 millones de refugiados. Más de la mitad de la población del país que tiene su casa en este estado. ¿Cómo se soluciona esto? Abrimos fronteras y recibimos a todos. Tenemos que saber que los refugiados necesitan ayuda, y está muy bien ayudarlos, pero que cuando estamos ayudando a los refugiados no estamos solucionando este problema. Estamos solo poniendo parches y tapando agujeros. Porque hasta que no se cierre el grifo, hasta que no se cierre la fábrica de refugiados, que es la guerra y la persecución, vamos a seguir teniendo refugiados. Los refugiados son una de las consecuencias de esta guerra. Y el tema de los refugiados es preocupante, pero lo más preocupante de esto es la misma guerra y persecución. Entonces, por eso los obispos, ¿no? Últimamente uno de los obispos de Siria que dijo, basta de vender armas a la oposición moderada, porque la oposición moderada no existe en Siria. Había grupos opositores al régimen, minoritarios, que quedaron diluidos entre estos grupos fundamentalistas. No hay oposición moderada, a no ser que se quiera llamar moderado descuartizar a un cristiano. Si eso es moderado, sí, hay oposición moderada. Qué fácil sería acabar con esto si se cortara el financiamiento, pero no quieren hacerlo. Y por eso la Iglesia en última instancia, no descarta la intervención militar para detener a estos grupos, porque obviamente la caridad no se opone a la legítima defensa. Que yo perdone no significa que no tenga que defenderme. Yo recuerdo que cuando empezó esto, que fue de un día para el otro, ¿no? De tener los tanques en la calle, cañonazos, tiros, ¿no? Temblaba el edificio, entraba alguna bala por la ventana. Esas 2 primeras semanas fueron terribles, estábamos encerrados todos, hubo toque de queda, no salíamos, era muy difícil dormir. Esas semanas del comienzo se hicieron meses, y los meses se hicieron años en la misma situación. Guerra en plena ciudad. Imagínense lo que es eso para los niños. Niños que toman pastillas para dormir, porque por el miedo a la noche no pueden conciliar el sueño. Niños que juntan balas, tienen su cajita de cartón y vienen a la parroquia con la cajita de cartón y se intercambian las balas, los proyectiles, como si fueran figuritas. Porque es lo que uno encuentra en cualquier lugar, en la calle, en la terraza, en el balcón. Y el ataque con proyectiles, que es lo más frecuente en cuanto a armas que están utilizando los terroristas, son estos proyectiles que caen con tanta frecuencia uno detrás del otro que la gente habla de ellos como de la lluvia. Y se preguntan así, entre los jóvenes, por ejemplo, bueno, ¿cuánto llovieron este fin de semana en tu barrio? Lluvia de proyectiles. Armas caseras que no son muy grandes, el problema es que las preparan con todo tipo de elementos cortantes adentro, vidrios, clavos, latas. Esto sucede, estas explosiones, cada 15 minutos, cada media hora, cada 40 minutos y a veces en el mismo barrio. Miren esta mujer, no es de Alepo, es de un pueblo de una ciudad que se llama Raqqa, es prácticamente la capital del califato que pretenden instaurar los del Estado Islámico, y allí los cristianos fueron asesinados cruelmente.
pongo esta foto por poner de lo más suave, esta mujer cristiana atada a la columna para que todo el que pase la golpee hasta que ella pida convertirse al Islam y reniegue de Jesucristo y de su fe. Y no lo pide. Y como digo, es de lo más suave que uno puede mostrar, porque, bueno, lo sabrán por los videos que ellos mismos están difundiendo. Las decapitaciones, que no es que cuando hay video hay decapitaciones todos los días, con video o sin video. Niños enterrados vivos a la vista de sus madres, sepultados vivos por ser cristianos o crucificados. Para darnos una idea, para intentar concientizarnos de lo que está pasando allá, quiero que se imaginen, que supongamos que lo que sucedió en París, ese atentado tan horrible que sucedió en París, que fue un viernes, tratemos de imaginar lo que hubiera sido si esto sucedía también el sábado y el domingo de nuevo en París y el lunes y el martes y el miércoles. Multipliquen por 4 años. Miren este signo. Es la letra Nun. Es una letra árabe que es la primera letra de la palabra Nasrani, que en árabe significa nazareno. Es así como somos llamados los cristianos, en boca de los musulmanes, sobre todo porque así está escrito en el Corán, ¿no? Los nazarenos, así nos llaman. Y por eso, especialmente estos grupos más extremistas, como el Estado Islámico, cuando van entrando en pueblos, ciudades, barrios, van marcando las casas de los cristianos con la letra Nun. Marcan las casas para identificar las casas de los cristianos donde hay que entrar matando.